Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la teoría del desarrollo psicosexual. La teoría del desarrollo psicosexual es de Sigmund Freud y la creó alrededor entre 1903 y 1923. La teoría de Sigmund Freud, aunque es de su teoría psicodinámica y la teoría sexual que él representa, tiene dentro del desarrollo del niño un factor importante, ya que esta teoría pertenece a los cambios que va teniendo el niño de manera psicológica y de manera sexual para sus repercusiones futuras hasta la edad de adultez para un medio social, y se las voy a ir explicando a continuación. La teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud tiene dos cualidades. Estas cualidades vienen siendo biológicas e innatas. Esas características biológicas e innatas van a ser de mayor importancia en esta teoría, ya que tiene que ver con una maduración física, una mayor interacción del niño con los demás y la importancia de sus instintos o de sus motivaciones, conductas naturales y espontáneas para llevar a cabo su desarrollo. En este caso vamos a hablar de este desarrollo biológico, esos factores innatos biológicos como pulsaciones o impulsos que el niño tiene para poder llevar a cabo su desarrollo. Freud sostiene que el hombre nace con varios grupos de instintos, ¿no? En estos casos viene siendo autopreservación, la autopreservación en este caso se va a referir a todas aquellas cualidades que tenemos como la respiración, el comer, entre otros. Luego vamos a tener una satisfacción sexual que no va a entender solamente lo relacionado a la actividad de lo placentero, sino a todo lo referente a esta cuestión de motivación sexual. Luego vamos a tener también la agresión. Dentro de esta agresión, Sigmund Freud habla que son impulsos. Y el ser humano o el hombre tiende a tener impulsos de autopreservación, de sentimientos sexuales y de agresión, los cuales son innatos del ser humano y también tienen que ver con una repercusión biológica. Asimismo, él sostiene que el hombre o el ser humano es egoísta a lo largo de toda su vida, ya que sus necesidades son lo que rigen, el satisfacer los instintos que con los años van a ir cambiando y van a generar mayores satisfacciones y la manera de buscar esta satisfacción. Dentro de su teoría psicoanalítica del desarrollo psicosexual, que dice que la evoluciona a través de etapas psicosexuales. Estas etapas tienen una concepción determinista de la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Que la personalidad está motivada por pulsiones biológicas innatas, como les comentaba. El interés de concentrarse en zonas erógenas, que vendrían siendo las partes del cuerpo, que generan gratificación a la hora de estimularse. En este caso, Freud, dentro de su teoría del desarrollo psicosexual, habla de ciertas etapas para el desarrollo. Estas etapas para el desarrollo son 5. Empiezan por la etapa oral, que va de los 0 al 1 año de edad. En esta etapa oral, el centro del placer viene siendo la boca y el principal aspecto del desarrollo viene siendo el destete. Ahorita les voy a explicar una a una cada una de estas fases. La segunda fase es la etapa anal, que va de los 2 a los 3 años, en el que el centro del placer viene siendo el ano y el principal aspecto de desarrollo viene siendo el control de esfínteres del niño. En una tercera etapa tenemos la fase fálica, en este caso la fase fálica va de los 4 a los 5 años de edad y el centro del placer está contenido en los genitales y su principal aspecto de desarrollo en este caso es la identificación con el padre o con los progenitores del mismo sexo. Después viene la etapa de latencia. Esta etapa de latencia va de los 6 a los 12 años, tiene como centro de placer ninguna zona específica como tal, pero dentro de los aspectos principales de su desarrollo tiene la adquisición de los mecanismos cognitivos necesarios para superar el estrés o mecanismos de defensa. Por último tenemos la fase genital, que va de los 13 años a la adultez y el centro de placer se encuentra en los genitales. Pero el principal punto de aspecto de desarrollo de esta fase es la relación sexual madura.
Bueno, en esta primera etapa, que es la fase oral, que va de los 0 al año, el primer objetivo del placer es la boca. Y el objetivo principal del desarrollo es el destete, como les decía hace rato. En este caso ocurre durante el primer año, el año más importante de vida. Durante la zona erógena va a ser precisamente el conjunto oral de boca, la cavidad bucal en general, y los labios apoyados de la función nutriente. ¿Qué función nutriente? El objeto, que es el pecho materno y la leche. El fin es incorporar el objeto, que es el pecho materno, y desembocar un cierto paradigma de la relación con este objeto, que vendría siendo en relación con la madre. Este paradigma va a ser en relación a la madre, porque el padre no puede dar pecho. En ese caso, eso significa que el niño obtiene de sí esta experiencia amor. El amor quiere decir que va a provenir de comer y también de ser comido. ¿Por qué de ser comido? Como ya les había comentado en otras ocasiones, los bebés producen ciertas feromonas cuando nacen, que es lo que le llamamos el aroma a bebé o el aroma a leche. Este hace que querramos proteger al niño, que querramos abrazarlo y tenerlo todo el tiempo con nosotros. Muchas personas salivan, muchas personas tienen ganas de morderlo, y todo esto tiene que ver con esta repercusión de esta primera fase, que es la fase oral, la que nosotros también de manera inconsciente las vamos regresando, vamos teniendo esta regresión a esa etapa cuando tenemos un bebé en nuestras manos. Bueno, el bebé hace esta función de querer comer y también de ser comido en ese sentido, que proviene de la fase oral. La siguiente fase es la fase anal. Bueno, en esa segunda etapa, que es la fase anal, que va de los 2 a los 3 años, en el que el centro del placer viene siendo el ano y el principal aspecto de desarrollo viene siendo el de control de esfínteres, la fase oral sucede primero que la etapa anal y luego ocurre entre los 2 a los 3 años de edad, el tiempo en el que atravesamos justamente el niño en el control de esfínteres. Esta organización proviene de la libido y se encuentra bajo la primacía de la zona anal. ¿Por qué durante esta principal función del objeto anal? ¿Por qué? Porque es donde el niño en esta cuestión va a postular a partir de la observación rasgos eróticos, erotismo anal y placer, que va a derivar del acto de defecar o de retención de la materia fecal. Aunque suene un poco distorsionada esta parte, el niño a la hora de hacer sus necesidades siente placer. Esta es la función en la que siente también el niño, que a la hora de estar teniendo esta función natural genera una actividad pasiva, una dualidad entre ser activo y ser pasivo. ¿Por qué? Porque vamos a denominar dentro de estas pulsiones algo que se llama dominio, que es el despliegue de deseo, de fuerza de esta función. También hay una parte pasiva en este caso. En esta parte anal, el niño hace del baño, y no sé si han notado los niños entre los 2 y los 3 años, cuando van al baño dicen hice del baño y sienten cierto orgullo. A la vez ellos descargan, cuando tienen esta descarga sienten descanso, el descanso les da placer, también sienten esa necesidad de hacerlo porque hace que se sientan bien también por dentro en su organismo, su intestino. Entonces el niño quiere hacer del baño. Cuando el niño entiende este concepto de hacer del baño y ve lo que le ocasiona, esta relajación interna, el niño quiere hacer del baño constantemente, pero también suele retenerlo. ¿Por qué? Muchas veces los niños se sienten cohibidos a la hora de estar fuera de casa porque es su lugar seguro, es como su lugar para hacer del baño. Nada más se hace del baño en casa o en lugares seguros, entonces suelen retenerlo. Entonces al retenerlo y soltarlo a la hora del baño es donde se genera en ese punto, en ese cruce, el placer que menciona Freud para esta teoría del desarrollo psicosexual del niño. En esta función precisamente del dominio, de esta pulsión que sucede en la fase anal, él tiene como un despliegue de deseo, de fuerza de empleo sobre el objeto. En este caso el objeto siguen siendo los padres. ¿Por qué? Porque soy yo el que te está diciendo hice del baño y tú vas y me limpias. Ya estamos jugando como una cuestión de dominio y poder, porque ya no estamos partiendo solamente del placer de tener esta cuestión de defecación.
de soltar todo esto que me hace sentir mal internamente, pero después se siente bien, sino que tenemos un juego de poder. Este juego de poder en la fase anal va a partir precisamente hacia los padres, hacia la persona o la autoridad que nos va a permitir a nosotros generar este juego de dominio. ¿Por qué? Porque soy yo el que hace del baño y eres tú el que me limpia. Y luego viene la parte pasiva. En esta parte pasiva viene siendo la transposición o la relación que vamos a tener con el objeto y la retención, porque es también esta persona la que me dice a mí, aguanta, aguántate, haz del baño. Y esta producción viene del adulto, viene de estos rasgos de carácter que tiene el adulto y que le está diciendo al niño constantemente lo que tiene que ser el equivalente a un don y rechazo, dar y recibir. Me estás dando, pero estás recibiendo, o sea, quieres que te limpie, pero tienes que aguantarte hasta que yo te diga. Entonces, Freud en este caso formula una ecuación que se llama heces regalo dinero. En esta función de heces regalo dinero, él la simboliza como una cuestión de manejo, dominio, actividad pasiva. Cuando el niño llega a la edad adulta, en la que va a tener esta producción de rasgos de carácter que van a estar vinculados al orden, a la avaricia y a la testarudez. Esta función del niño en el que dicen muchas veces, ay, que le doy la panza, está enojado. Vamos haciendo estas similitudes entre que las personas vamos teniendo estas características de su teoría de la personalidad. Tenemos que ser conscientes de que esta teoría del desarrollo psicosexual Freud la maneja como una de sus teorías del desarrollo de la personalidad. Y recordemos que la personalidad es muy importante para el factor social, ya que precisamente eso es lo que nos permite estar en sociedad, nos permite poder llevar a cabo un dominio de desarrollo social con el otro, con el ser humano. Pero primero necesito yo tener mi propio desarrollo de individualidad y de personalización. Después viene la tercera fase, que esa tercera fase tiene por nombre fase fálica. En esta tercera fase, la que es la fase fálica, que va de los 4 a los 5 años de edad, vamos a tener como punto del placer los genitales. Pero el principal aspecto de desarrollo va a ser el hecho de la identificación sexual con el progenitor del mismo sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este proceso de construcción de la organización genital infantil, Freud tarda aproximadamente formular la fase fálica aproximadamente en 1923. Hay que recordar que empezó esta teoría del desarrollo en 1913. Por la cual esta experiencia de años le llevó a este descubrimiento de investigación sexual infantil entre la diferencia sexual de niños y niñas, donde la fase donde tiene como principal función el falo, que vendría siendo el miembro, es coincidente con un complejo de Edipo y un complejo de Electra. Estos complejos van a hacer una declinación entre el complejo que va a atravesar el niño. En el complejo de Edipo, el niño va a empezar por un complejo de castración. Esta castración a su vez va a estar vinculada con una posición narcisista de yo, solo yo, con respecto a su aparato genital y la diferencia entre los sexos. Quiere decir que en este caso los niños van a sentir que tienen cierto poder y las niñas van a sentir que tienen cierta carencia. Esta carencia va a partir de que las niñas no tienen pene. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que estas teorías se hicieron en épocas en las que el principal función primordial era del hombre, ¿no? Se fueron adaptando con el paso de los años y para su explicación les digo precisamente que en ese complejo sexual de lo que es la psicología sexual del niño como desarrollo social, las niñas nos damos cuenta que tenemos o que tienen las niñas una diferencia con los niños, que es que las niñas no tienen pene. Entonces, las niñas sienten esta parte en la que a ellas les falta algo. A los niños no les sobra, a las niñas les falta. Entonces, en esta función de organización fálica que tienen las niñas, igualmente se va a atravesar el hecho de que mamá tiene la culpa y papá es más. ¿Por qué mamá tiene la culpa? Porque mamá no lo tiene.
Entonces, si ella no lo tiene, por eso yo no lo tengo. Entonces, no es por el hecho de que seamos mujeres, o sea, decir, si es mi mamá y yo soy su hija y ella no lo tiene, entonces yo no lo tengo por culpa de ella. No por una cuestión de sexo. El niño en estos 4 o 5 años de edad todavía no relaciona la identidad de género como tal. Entonces va a ser privada de algo que tiene el niño y genera cierto resentimiento hacia la madre. Mientras que el padre, el niño dice, yo tengo, a ellas no tienen. Entonces yo tengo más, o sea, suelen ser narcisistas en este punto porque yo tengo y tú no. En función de esto, y vemos este dominio de poder también en el preescolar cuando los niños juegan en esta parte y entran entre los 4 y 5 años en esta parte fálica social en la que dice, yo tengo un lápiz de colores y tú no. En mi casa yo tengo un Xbox y tú no. Van a jugar con este dominio de poder, con el yo tengo y tú no tienes, que va a ser precisamente en esta fase entre los 4 y los 5 años que se da este juego de poder en sociedad, en la que precisamente el niño demanda qué es lo de él y qué es lo que él quiere. Dentro de este complejo de Edipo o complejo de Electra va a ver que las niñas también van a tener una determinada donación por el padre. Las niñas van a querer acercarse al padre, mientras que los niños van a querer tener una cierta dominación sobre la madre, precisamente porque a ellas les falta. Se van a dar cuenta que les falta. Entonces vuelven a dirigirse las niñas hacia la madre, decir, bueno, mi papá lo tiene, pero no me lo quiere dar, o sea, no me puede dar uno. Entonces yo no lo puedo tener, no es como que me lo regalas, me lo pongo, no. Entonces al no poder hacer precisamente esta función, las niñas vuelven a dirigirse hacia la madre y vuelven a tener este aspecto social de qué hace mi madre, cómo viste, cómo se cambia. Papá la quiere, entonces se viste bonita, entonces yo también me tengo que vestir bonita. Y es un decir, ¿no? ¿Qué hace mamá para que papá la quiera? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que papá me quiera? O alguien más, en este punto las niñas no dicen para que un hombre me quiera, pero en esta parte es donde vamos las mujeres identificando esta función de qué hacer de cierta manera para atraer un hombre, y en los hombres funciona de qué hace papá para hacer feliz a mamá o para que mamá le dé lo que él quiere. Entonces el niño va generando características, observa al padre y dice, ok, él hace esto para que mamá se lo dé, para que mamá le haga comida, para que mamá le dé un beso. Entonces el niño va generando también esta función a largo plazo, que es lo que hay que hacer para obtener, y esa es la palabra. Para ellos es obtener algo, un objeto, no conquistarlo, no conseguirlo, no, sino obtención. Y para la mujer es conseguir, porque al sentir que nos falta, se vuelve una cuestión social que está muy arraigada en esta función del desarrollo psicosexual del niño. Entonces el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que les voy a poner los links aquí abajo para que entiendan cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, van a determinar cierta caracterización de los niños. Van a odiar a papá por querer a mamá, y las niñas van a odiar a mamá por querer a papá en esta función. Y luego tenemos una cuarta fase. En esta cuarta fase ya no son fases, porque ya no son transitorias, lo vamos a llamar estado. Este estado se llama estado de latencia, que va de los 6 a los 12 años de edad y no tiene ninguna zona específica del placer en este caso, pero sí tiene un aspecto principal del desarrollo, como les comentaba, que es la adquisición de mecanismos para el desarrollo de habilidades cognitivas para superar el estrés o mecanismos de defensa. En esta fase, que es posterior a la fase fálica, viene algo que le denominamos un periodo o un estado de latencia, en el que se desarrolla el yo, que está constituido precisamente por el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Y los instrumentos que van a utilizar son estas pulsiones que van a desencadenarse en la etapa adolescente, en la que el niño va a estar listo para manejar y distribuir cierto tipo de energía, en la que va a ser capaz de distribuir pulsiones en estructuras físicas y mentales, y no simplemente como una carga de tensión. En esta carga de tensión precisamente nos va a indicar que todas las actividades van a estar cargadas de energía sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estado de latencia todo el desarrollo social va a partir
de una cuestión sexual, de una cuestión como les denominaba hace rato en la fase fálica, de que las niñas ya se sienten bonitas y los niños quieren conquistar. Entonces van a aparecer ciertos cambios importantes también físicamente entre los 6 y los 12 años. Estos cambios biológicos van a tener también una instancia en el super yo y en el yo. ¿Por qué el super yo y el yo? Porque hay 3 fases que maneja Freud, que es el ego, el yo y el super yo, que viene siendo la conciencia, el estado consciente, inconsciente y el estado activo. Entonces, en esta función de impulsos sexuales vamos a tener en este periodo una observación de inclinaciones en las que los niños y las niñas van a generar complejos ya como la masturbación, ciertos actos visuales, ver películas, ya a las niñas les va a dar cierta pena cierto tipo de actitudes, actividades, ciertas funciones de la televisión. Y esas funciones me refiero a ciertos canales o ciertos videos o ciertos actos sexuales que pueden ver tanto en la música como en la televisión como en una película, ya empiezan a mermar dentro de la psicología, dentro de la mente de los niños y las niñas, y se están volviendo un poco más activos en esta función. Y en esta condición fundamental es precisamente en la que el niño aborda este momento evolutivo en el que dice adolescencia. Entonces, en esta función de la adolescencia es precisamente donde los niños van a generar estrés. Y ese estrés por el cambio, tengo la nariz más grande, las orejas más grandes, me cambia la voz. Tanto niñas como niñas empiezan a tener aromas corporales, también llega la menstruación. Entonces, en estas funciones, los niños empiezan a tener una cuestión que se llama sueños húmedos, en la cual es totalmente normal, las mujeres también los tienen, pero implican otra función psicológica que el niño necesita mecanismos de defensa. El adolescente va a necesitar estos mecanismos de defensa, de esas habilidades de desarrollo para poder superar todas estas funciones. Pues tenemos la última fase o el último estado, que es el estado genital, que va de los 13 años en adelante hasta la adultez y tiene como centro del placer los genitales nuevamente, y como parte del desarrollo, en este caso, de los aspectos principales del desarrollo psicosexual, va a tener unas relaciones sexuales maduras, el sexo en general. En esta parte ya viene totalmente la adolescencia en todo su esplendor. ¿Por qué en todo su esplendor? Porque es ya directamente donde la inteligencia de poder diferenciar entre un proceso primario y secundario del pensamiento, lo que vendría siendo el juicio, la lógica, la generalización, genera cierta estabilidad con respecto a la comprensión social, la empatía, altruismo, egoísmo, compañerismo, sororidad dentro del orden social, pero desde el orden físico va a permitir la independencia, porque la independencia, el control ambiental, aquellas situaciones de la vida que antes, de esta vida cotidiana en la que antes eran manejadas por un adulto y generaban cierta resistencia o cierta regresión a desintegrarlo, bueno, esta capacidad, el yo va a adquirir una necesidad menos de ayuda exterior y más de ayuda propia. ¿Por qué? En esta ayuda propia, en esta ayuda interior, porque él va a decir, ya tengo la edad para hacer las cosas, ya no puedes gobernarme, ya no puedes dominarme, no puedes ordenarme que haga todo lo que tú quieres. Y el niño empieza a tener conciencia de sus actos, de sus gustos, de su personalización, de esta personalidad. No quiere decir que cuando generemos una personalidad no vamos a cambiar de gustos. Ay, al principio me gusta el azul, luego mi color favorito es el rosa, luego es el amarillo, o no me gusta el sushi, luego sí me gusta el sushi, pero no me gustan todos los sushis. Entonces, vamos generando la personalidad, pero la personal siempre va a estar en constante cambio. ¿En qué función de cambio? Porque siempre va a haber algo nuevo que va a salir dentro de la sociedad y me va a generar gusto, como la música, como la comida, como la moda. Pero siempre tenemos como un gusto definido. Nos gusta básicamente lo mismo, de la moda, de lo que está de moda, vaya. Nos va a gustar algo.
de los videojuegos, de que le gustan los videojuegos, van a sacar 20. Me gustan los videojuegos, pero no me gustan los 20, me gustan 3, 4. ¿Por qué? Porque tienen ciertas características que van con mi personalidad, con mis gustos. Entonces, de todo lo que hay vamos a empezar a relacionar precisamente esta parte que va a partir de algo fundamental como lo es la atención. Las relaciones de objeto van a cambiarse. Nuestro objeto ya no va a ser nuestros padres. Aunque tengamos esta confrontación de poder con ellos, nuestro objeto ya no van a ser ellos. El objeto va a ser el sexo opuesto. Totalmente. ¿Por qué? Porque al hacernos mayor, nuestra vida emocional va a generar cierta ambivalencia en la que decir, ok, son mis padres, los quiero, pero no van a estar toda la vida conmigo, no me van a gobernar toda la vida, yo tengo que hacer mi vida. Entonces, en esta etapa de la adolescencia es donde el niño empieza a rebelarse contra esta ideología que tienen los padres y empieza a generar una ideología propia, una identidad también social. Entonces, al generar esta identidad social, porque ya pasamos por estas fases en las que el niño ya generó dominio, ya generó control, ya generó esta revelación de mi papá y mi mamá son ellos, pero ellos son conmigo, no yo con ellos. O sea, ellos están para mí, pero yo no estoy para ellos en ese sentido. Entonces, cuando llegamos al estado de latencia en la que ya empiezo a generar mecanismos de defensa de qué me gusta, qué no me gusta, cómo sobrellevar mis problemas si ya tanta ayuda exterior, porque no suelo comentarle todo a mis padres o depender de ellos totalmente. En ese estado genital todo va a ser diferente, se van a borrar esas fases anteriores y voy a decir yo soy yo y quiero esto y lo voy a obtener así, así, así. ¿Por qué así? Porque yo ya voy a tener un estado físico de control también, de control emocional, en el que va a repercutir en mi sociedad de saber quién soy y qué me gusta, de todo lo que hay que me está gustando. Voy a generar identidad social e identidad individual. Al tener esta individualidad también generamos hábitos en la adolescencia. El sentimiento de estar enamorado tiene que ver en esta fase precisamente con ese interés de problemas, porque ya no solamente va a significar que no soy de mis padres, sino que va a generar una ruptura totalmente con la niñez y voy a generar también interés en problemas sociales, filosóficos o políticos. Ya voy a tener opinión, ya voy a tener un poco más de voz y de voto y se va a producir un giro en cuanto a la pasividad y la actividad que teníamos en el estado de latencia. Porque en ese momento el adolescente ya no va a ser controlado, como les decíamos, va a ser controlado de forma pasiva al deseo de controlar cantidades más significativas y abarcativas de su vida, de su mundo, de lo que lo rodea. Y en realidad va a ser como un péndulo de ida y vuelta en el que se va a producir este campo de ambivalencia. ¿Por qué esta ambivalencia? Porque se va a mostrar igual para el varón como para la mujer. Aquí ya no va a ser una distinción de tú tienes y yo tengo, sino que el campo va a estar en igualdad de condiciones, porque las actitudes de ambivalencia que vamos a tener son de narcisismo y de fijación, que van a desarrollar un papel significativo. Tenemos una adolescencia temprana dentro del estado de latencia, pero la adolescencia general del estado genital nos va a permitir a nosotros tener como objeto, en este caso primario, el amor, el deseo, la referencia de que nuestros padres o nuestros progenitores ya no ocupen un lugar tan importante, porque ya hay una renuncia a esta búsqueda de la adquisición de cariño o apropiación del padre y la madre para generar la aparición y la búsqueda y necesidades del otro, tanto de amistades como de pareja. Entonces, dentro de la adolescencia esas pulsiones van a tener un camino genital, esta genitalidad en la que los objetos que nos van a inducir cierta libido, cierto placer, van a ser preedípicos o edípicos en función de que van a ser objetos de carácter social. Me gusta un muchacho que estaba en la escuela, me gusta una muchacha que conocí en el cine, en el antro, en forum, por así decirlo, en las riberas. Ay, es amigo de un amigo, es amiga de una amiga. Entonces vamos a ir mencionando esta despegue del yo como función de integridad. Vamos a proteger nuestra integridad.
Entonces, en esta función de las etapas, Freud decía que las fases de experiencia del niño en general van moldeando la personalidad hasta llegar a la fase adulta. Freud dice entonces que cuando no ocurre correctamente el desarrollo de alguna de estas fases o estados, frena totalmente el carácter. Quiere decir que de esta forma el niño no va a poder desarrollarse totalmente a falta de una solución. Entonces va a haber un estancamiento social también, porque va a haber una regresión. Son estos niños que vemos de 10 años chupándose el dedo, niños que ya están en preescolar y no controlan esfínteres, niños que ya todavía decimos que están en ciertas edades o que ya están muy grandes y tienen ciertas fijaciones, tienen cierto estancamiento o esta regresión de que no desarrollaron correctamente, según Sigmund Freud, este desarrollo, en cual el desarrollo psicológico continúa, pero el niño está en un estancamiento, entonces no va a haber una solución. El revivir el conflicto constantemente, este tipo de periodos, hace que el niño también se vea mermado dentro de la sociedad. Ustedes como maestros de preescolar van a tener niños de 5 años que se van a chupar el dedo, que se van a mamar el dedo o que no van a controlar esfínteres, y los niños les van a generar burla, les van a generar una incomodidad social. Entonces, al no tener esto, los niños los van a relegar, los van a segregar, y entonces esta función los va a mermar socialmente. Entonces estas conductas los retroceden. En vez de hacer que avance socialmente, generan este retroceso, pero pues dejan una etapa actual del desarrollo mermada también, porque no están avanzando conforme los demás en cuestiones sociales. Entonces, como conclusión de la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, estas etapas permiten al niño generar hasta su vida adultez una personalidad. De aquí vamos en la parte biológica en la que generamos personalidad, generamos una función social de qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuáles son mis límites y cuáles no son mis límites. Entonces, en este punto es donde se concluye realmente mi personalidad, mi desarrollo psicológico y sexual, que me permite a mí llevar a cabo mi desarrollo de personalidad según Sigmund Freud, dentro de los factores del ego, el yo y el superyo, y las etapas del desarrollo psicosexual, que es la fase oral, anal, fálica y el estado de latencia y el estado genital, que van a ser desde que nacemos hasta nuestra vida adulta. Bueno, para la siguiente sesión estaríamos viendo el aprendizaje psicosocial de Erikson. En este caso, pues vamos a explicar toda esta parte. Ya vimos la parte psicosexual, ahora vamos a ver la parte psicosocial del desarrollo. Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Que les vaya muy bien y ya saben, denle like, suscribir y nos vemos en otro video.